Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Realmente para mí es un privilegio estar en este espacio. Quiero resaltar que creo que es la primera vez como partido que nos planteamos estos cursos de capacitación, porque en el pasado y casi en pequeños grupos, además más la autoformación de cada uno, la lectura y la universidad, el colegio y los grupos del partido, como lo que fue en el caso mío TCR y TESUR. Yo soy miembro del partido desde mis 18 años, tuve el privilegio de conocerlo a Marcelo aquí en Cochabamba y posteriormente estar muy cerca, casi 2 años hasta el 80, el día fatal en la que mataron el 17 de julio. Entonces, para mí de verdad es un privilegio estar en este espacio y ojalá que se aprovechen estos espacios que el partido está concediendo a todos los compañeros y compañeras. Yo quiero compartir el día de hoy, voy a dividirlo en dos partes mi exposición. La primera voy a darles conceptos generales sobre el tema de derechos humanos, qué son los derechos humanos, y la segunda parte, que es la más importante, tenemos un documento que Marcelo, de una exposición de Marcelo del 27 de septiembre de 1977, que es ahí donde más fuerza voy a tratar de darle, pero quisiera compartir para que se entienda el tema de derechos humanos, porque vemos que en todo este proceso que hemos tenido el año pasado y antes, siempre se habla de derechos humanos y a veces no hay claridad sobre los derechos humanos. Entonces quiero compartir con ustedes la experiencia de trabajo también de la Asamblea. Estoy como más de 20 años en esa institución y desde hace 5 años estoy como presidente acá en Cochabamba. Entonces vamos a empezar con esta parte de lo que es la doctrina de derechos humanos, como les digo, para rematar en lo que va a ser ya la parte política. Quisiera compartir con Ricardo uno de la parte doctrinal. Esta primera parte vamos a mostrar la historia de los derechos humanos. Los antecedentes más importantes son la Declaración de la Independencia Americana de 1976, es la de independencia norteamericana, lo que después se denomina, la Constitución Americana de 1787, la Revolución Francesa de 1789, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Por qué tomo en cuenta? Porque esto va a tener una incidencia muy fuerte en lo que van a ser las constituciones sociales después a nivel mundial. En 1775 estalla la Revolución de América del Norte. Un año después, el 4 de julio, fue proclamada la independencia de las colonias que tomaron el nombre de Estados Unidos. La guerra por la independencia fue larga, duró entre 1775 a 1783. Los estados libres tenían como líder importante a George Washington. Y la Constitución americana principalmente incorpora lo que significan los derechos civiles y políticos. Y los derechos civiles, principalmente el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, que son las primeras bases con las cuales van a ir surgiendo el derecho a la propiedad, el derecho a desarrollar iniciativas económicas de carácter exclusivamente individual. En Latinoamérica, como decía al inicio, esta constitución va a tener una repercusión fuerte porque todos los países empiezan a tomar y adoptar las constituciones inspiradas en la Constitución americana. La Revolución Francesa es un punto importante en el desarrollo de los derechos humanos porque ahí se rompe lo que era las monarquías a nivel de Europa y van a ser además un punto de quiebre para que posteriormente en todo el mundo se vayan dando. Y acá viene lo de la Bastilla y todas esas acciones revolucionarias que se han dado. El primer hito histórico importante acá que quiero también resaltar es en la Revolución Francesa el tema del feminismo, ¿no? Ya surge en 1789 la Revolución Francesa,
en la que pedían que las mujeres deberían tener libertad, igualdad y fraternidad, y deberían tener además el derecho al voto las mujeres. Está la Declaración de Derechos del Hombre de 1789, del 4 de agosto, en la Asamblea Francesa ya se proclama esta declaración, que va a tener mucho más fuerza y mucha incidencia ya a nivel mundial. Y acá hay que tomar en esta exposición, en este PowerPoint, no está tomado en cuenta. Hay dos hechos importantes que van a significar la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales. Es la Revolución Mexicana, el levantamiento que hubo en 1910, y la Revolución Rusa de 1917, que son las que definitivamente van a mostrar que los derechos humanos no solamente habían sido individuales, el derecho a la vida, sino los derechos económicos, salud, educación, no están incorporados acá, pero ese es un aporte importante también. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer hito escrito de los derechos humanos, y esto se da después de lo que ha significado lo terrible de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ello, todos los países del mundo, a la cabeza de Estados Unidos, deciden, como un acto de contrición, que nunca más deberían darse las muertes que se han dado en Nagasaki y Hiroshima. Entonces, se plantea que a partir de esta declaración se iba a regular. Es la Declaración Universal, es un hito importante, digo, porque va a ser por primera vez como derechos humanos y tomado en cuenta en forma escrita, porque lo anterior era disperso, estaba en las constituciones, pero no se logró esta decisión. Y acá yo quiero además resaltar, es la única convención de derechos humanos que ha firmado Estados Unidos, después ninguna más. Después de 1948, el 10 de diciembre, ninguno más le ha firmado, pero resulta que aparece como el abanderado a nivel mundial de la democracia y los derechos humanos. Ahora, el concepto de derechos humanos. El concepto de derechos humanos, de acuerdo a la Declaración Universal en el derecho internacional, es que el Estado es el que vulnera los derechos humanos. El Estado es el que violenta los derechos humanos. Y eso se da por acción u omisión. Por ejemplo, cuando el Estado no cumple el tema de salud, el tema de educación para el pueblo boliviano, está vulnerando. O en cualquier espacio, cuando el Estado incumple desde lo más pequeño, cuando los maestros, por ejemplo, no incorporan de la mejor forma posible la enseñanza a los estudiantes, se vulnera derechos humanos. O cuando los médicos, todo lo que es Estado y atenta contra las exigencias de la gente, esa es una vulneración de derechos humanos. El derecho a la participación política, el derecho de igualdad ante la ley, a la protección eficaz contra la discriminación por cualquier motivo. Los derechos de segunda generación, estos son los denominados derechos de la autodeterminación. Uno de ellos es el derecho a la igualdad, que es el derecho al trabajo, el derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, el de los derechos de segunda generación, son derechos del país a través de lo que es la Constitución, se respete la libre pero ahora, porque en nuestro país, los derechos de el derecho a libertades sindicales, derecho a la libertad social, se denomina también derechos invisibles, porque, es decir, se está atentando, somos los seres humanos y los estados los que vamos atentando, y el medio ambiente va recibiendo toda la saturación. Ahí viene lo del calentamiento global, el derecho al desarrollo de los derechos de los pueblos,
la soberanía, la dignidad, el derecho al desarrollo. Todo el mundo, todos los países tenemos el derecho al desarrollo, derechos de la cooperación. Están los derechos de solidaridad, derecho a la paz y la seguridad, que es lo que menos se cumple. Lo que ya explicaba, los derechos de los principios son universales, son interdependientes, además son imprescriptibles los derechos humanos. Bueno, en el derecho internacional, muy rápidamente, decir que hay tres espacios. Uno es Naciones Unidas, en la que están están todos los convenios tratados a nivel mundial. Eso rige para todos los países del mundo que existen en este momento. Y una de las más importantes está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está lo que es los convenios de niño, mujer, de discapacidad, todo esto. Y en el ámbito de la OEA están los otros convenios también en el de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y como puntal importante es el Pacto de San José. Ahí está la Declaración de los Derechos del Hombre Americano, están los derechos del niño, que casi tiene la misma estructura que a nivel universal. Hay otro que es el derecho internacional humanitario, que es los derechos de todas las personas que participan en guerras y que normalmente antes de la Declaración Universal nadie postulaba la defensa de las personas que fallecían en lo que son las guerras terribles que hemos tenido a nivel mundial. Entonces el derecho internacional humanitario se posibilita esto y se lo incluye como parte de lo que significa la doctrina de derechos humanos. Los instrumentos ya los he dicho muy sintéticamente. Tipos de violaciones que se dan a nivel de Naciones Unidas, se aceptan sobre violaciones que afecten a un conglomerado, una cantidad, a un pueblo, a una nación. Está además la competencia sobre esto todo país miembro de Naciones Unidas. Esto se lo hace a través de una membresía. Y nosotros, por ejemplo, como Asamblea de Derechos Humanos, no tenemos una relación directa con Naciones Unidas, pero estamos a través de la Federación Internacional de Derechos Humanos con Francia, nuestra membresía, para hacer llegar todas nuestras denuncias de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas. Las denuncias las pueden hacer a nivel individual, se la puede hacer a nivel de ONGs, también se la pueden llegar, pero a través de las instancias que son las instancias que tienen membresía. No hay la llegada directamente a las personas, sino tiene que ser a través de las ONGs que son reconocidas. Bueno, el Comité de Derechos Humanos es un espacio de Naciones Unidas que se encarga de velar por los derechos humanos a nivel mundial. Está compuesto por 18 expertos independientes que son elegidos por la Asamblea y se encargan de los derechos en base al Pacto Internacional de Derechos Humanos. De alguna forma ellos van funcionando. El Comité de Derechos Humanos es una instancia creada por el Pacto Internacional, lo que solo tiene competencia para aquellos estados parte que ratificaron el protocolo facultativo. Los mecanismos y procedimientos del comité, los tipos de violaciones que se atienden, todos aquellos contenidos en el Pacto de Derechos Civiles, tiene competencia sobre estados que son parte, que ya lo sé. Tipo de violaciones que atiende están todas aquellas contenidas en la temática del catálogo de violaciones de derechos humanos. Está el tema de discriminación, el tema de desarrollo, el tema de lo que es la pobreza, denuncias de estos espacios cuando se han agotado todos los mecanismos internos. O sea, no se puede ir directamente en cualquier momento, sino que como país nosotros o como personas afectadas tenemos que primero agotar todo el mecanismo ordinario en el país y posteriormente al último actuado, en caso de que el Estado boliviano no estuviera respondiendo en sus instancias correspondientes,
se puede recién acudir a este espacio. Bueno, esto ya es mucha, factores de violación de derechos humanos. Los factores de violación de derechos humanos, en la mayoría de los países latinoamericanos se violan los derechos humanos de la mayoría, todos los días, o sea, es permanente, pese a la existencia de todos estos procedimientos, de estos mecanismos de derechos humanos, a diario se van vulnerando. Y se lo liga directamente a lo que es el tema de violencia específicamente, pero son los que más se violan a veces son los derechos relacionados económicos, sociales y culturales y de medio ambiente, en la que muy pocos casos y en estas instancias de derechos humanos no se preocupan, les interesa más los temas relacionados a la política y a partir de ello hay una incidencia. Lo que ahí hay que tener claridad que estos espacios son manejados políticamente, no tienen una independencia como tal. En el caso de la OEA, por ejemplo, el 85% del presupuesto con el que funciona la OEA viene de los Estados Unidos para poder hacer funcionar administrativamente, para poder viabilizar todo el accionar de la OEA, el 85%. Entonces, por eso es que vemos decisiones políticas y vemos acciones políticas como el caso del 2019 Almagro. No es casual eso porque sea Almagro, sino porque había un interés a nivel internacional, a nivel latinoamericano, de que Bolivia era una piedra en lo que significa los intereses del imperialismo norteamericano por el tema del litio, por todos nuestros recursos naturales. Entonces hay un manejo y porque además, al ser un gobierno que tiene el respaldo popular, siempre van a intentar desestabilizar a cualquier gobierno que tenga esa característica, porque cuando un gobierno es fuerte, y tiene la capacidad de defensa de sus ciudadanos, de darles respuestas, lo que hay que quedar y lo que hay que hacer es desestabilizar, porque es un riesgo mantener un país en el que haya un voto fuerte, un respaldo fuerte a su gobierno. Hay otros factores también, el tema de discriminación, racismo, que son parte de la pobreza es de alguna forma una de las situaciones de vulneración de derechos humanos más terribles que se da a nivel mundial y en nuestro país. Todavía no hemos logrado superar ello. Y todos los mecanismos como de la globalización antes era muy precario, ahora ya no necesitan las transnacionales, las grandes potencias traer gente a Bolivia, sino tienen sus propios mecanismos de control, como son incluso estas redes que nosotros estamos aprovechando, y son estas empresas que las estoy planteando que de alguna forma hay otras más que incluir, pero que son las que mayor porcentaje de injerencia tienen en los países de Latinoamérica y del mundo. Esa sería la exposición. Lo que quiero decirles, y quiero leer algo que dice acá Gabriel García Márquez, en América Latina, la patria inmensa de hombres alucinantes y mujeres históricas, donde la terquedad sin fin se continúe con la leyenda. Proclamamos que frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Nos sentimos con el derecho a creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva, arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las gentes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Lo que he querido hacer muy rápidamente es en este tema de lo que es la doctrina, mostrar que normalmente en Bolivia y en todos los países nos hacen ver que los derechos humanos solo tienen una dimensión jurídica y eso no es real. Los derechos humanos son un proyecto de vida y tiene una dimensión económica, tiene una dimensión política. No puede haber solamente una dimensión jurídica, porque ahí lo que la derecha o las burguesías a nivel mundial, a nivel internacional,
nos ligan, eso dice la Constitución, y por eso nos quieren hacer ver solamente los derechos civiles y políticos, los de primera generación. Pero a ellos no les interesa tomar en cuenta lo que significan los derechos económicos, sociales y los de tercera generación, y es donde más se está vulnerando los derechos humanos. Pero vamos a ver en el documento de Marcelo cómo él va, en base a lo que yo he hecho esta exposición, nos va a dar mayor precisión. No sé si hay una consulta o pasamos ya directamente a la otra. ¿Hay alguna pregunta, algo sobre esta primera parte para después entrar ya al documento que me interesa compartir con ustedes, que es Derechos Humanos y Liberación Nacional? Hay varios temas que desde hace años atrás sobre los derechos de cuarta generación que están en discusión. El tema de lo que significan las redes sociales, el derecho a la información cibernética, el tema de la eutanasia, también, que es un tema que está, que en algunos países se la está practicando ya de forma muy clandestina, es la muerte piadosa, ¿no? La eutanasia, y son temas que todavía están, que no han sido todavía aprobadas. Hay diversidad de temas que todavía en lo que significa todos los países que están en el ámbito de Naciones Unidas se está discutiendo, pero todavía no han sido. El tema del espacio, por ejemplo, el ciberespacio, o sea, todas esas cosas están todavía, no han sido consagradas en convenios a nivel internacional, sino que están en pleno proceso. Todavía no se está viabilizando los derechos de tercera generación, pero yo creo que unos años más esto se logrará posibilitar. El año pasado hemos tenido, el 2019, por ejemplo, hemos tenido las vulneraciones de derechos humanos terribles que no quieren ser reconocidos, ¿no? Y creo que en todos los conflictos sociales que se han dado en nuestro país se han dado muertes, pero que esas muertes quedan en la impunidad. Que yo recuerdo, después de lo que ha sido los 18 años de dictadura, los únicos casos en los que los responsables de muertes han llegado a la cárcel han sido los dictadores del año 1980, García Meza y Luis Arce Gómez, que el año 93-94, como Asamblea de Derechos Humanos, impulsó un juicio de responsabilidad de los dictadores, pero son los únicos. El caso del padre Luis Espinal, pese a que se sabía quiénes eran los asesinos de Luis Espinal, los compañeros de la Harrington, del mismo Marcelo, ya son 41 años en la que no logramos saber dónde están los restos, ¿no? Y de alguna forma el tema de derechos humanos y el tema de a veces las decisiones políticas del Estado no posibilitan esto. Se ha hecho desaparecer a Marcelo, se ha hecho desaparecer a Carlos Flores, se ha matado a centenares, a miles de personas en el país, pero muy pocos casos han logrado realmente de que se pueda hacer justicia. Y lo que ha ocurrido en Sencata no hay la voluntad política muchas veces del gobierno que corresponde para poder hacer valer esto, y solamente se lo toma como un acto de revancha, como un acto de respuesta. Pero la realidad en el país es que la historia de nuestro país, lo de la guerra del gas, tantos compañeros que fallecieron, más de 66 o 67 personas, imagínense hasta ahora, y ni siquiera el proceso que tiene cantidad de cuerpos se ha acabado de traducirse del castellano al inglés para que se les pueda notificar a Sánchez de Lozada, a Chulupi. Creo que esas cosas de alguna forma nos muestran la debilidad que tenemos en los espacios de derechos humanos y también los espacios de determinaciones del Estado, ¿no? Entonces creo que hay que darle mucha fuerza a esto. No podemos manejar los hechos de muertes de bolivianos en el ámbito político solamente y dejarlos en el olvido, ¿no? Y ese es un desafío que debemos tener como país y como bolivianos que creemos en una verdadera democracia y que no se vea solamente como un acto de revancha, tiene que ser un acto de justicia, ¿no? Bueno, lo primero es decirles, compañeras y compañeros, que la presidenta actual de la Asamblea de Derechos Humanos fue elegida el año 2016.
en julio del año 2016, acá en Cochabamba, en un congreso, y ella debería haber durado en su gestión hasta julio del 2018. Pero por factores organizativos, económicos y todo ello, no se llevó a cabo la nueva reelección. Normalmente la dirección de la Asamblea de Derechos Humanos es un directorio de 10 personas elegido un congreso más los 9 presidentes de las asambleas de todo el país. Esa es la dirección colectiva y es la que tiene que tomar las decisiones en conjunto, o en su caso, tener coordinación permanente a partir de ese comité ejecutivo. Pero lo que ocurre es que desde el año 2018 adelante, de alguna forma, hay una prórroga ya que van a ser de 3 años de amparo, y eso ha provocado que la Asamblea de Derechos Humanos de alguna forma esté desarticulada en cuanto a su comité ejecutivo nacional, porque solamente 2 personas están funcionando en este momento, la presidenta y el vicepresidente de Sucre. Y las departamentales, bueno, de alguna forma estamos en coordinación, pero hay 2 factores que de alguna forma han provocado no llevar a cabo en estos últimos años un congreso. El tema del COVID el año pasado y el 2019, que de alguna forma cada instancia de la Asamblea ha respondido en forma independiente, no en forma colectiva, fuerte. Y este es el problema que tenemos en este momento, ¿no? Y que de alguna forma hay 2 actuaciones que de alguna forma ya Amparo le han desligado de lo que es la esencia de la Asamblea de Derechos Humanos. Uno, el año 2018, cerca de 19, cuando la Asamblea fue un puntal en el juicio de responsabilidades a Leopoldo Fernández por la muerte en el Porvenir. Ustedes recordarán, en Pando hubo una cantidad de compañeros que fallecieron y ahí ya retiró la fuerza que tenía la Asamblea porque supuestamente no había la prueba necesaria y además al gobierno tampoco le interesó darle fuerza a ese proceso. Al final la Asamblea tuvo que abandonar ello. Y lo último es el accionar de ella ligándose al CONADE, ¿no? En algún momento nosotros en Cochabamba, cuando estuvo acá para cuestionamos de que el CONADE tenía otra función durante las épocas de la dictadura y que ahora no tenía razón de ser porque estamos viviendo una democracia y tenía otro tipo de rol CONADE. Pero ella, de la influencia que hubo de parte de Waldo y de Rolando Villena, se sintió protegida y de alguna forma ahora la Asamblea está desarticulada, ¿no? Y lo que estamos haciendo a nivel nacional es, tenemos en este momento contacto con 6 departamentales ya, para que los próximos días o semanas podamos convocar a una reunión en la que decidamos el futuro de la Asamblea, ¿no? Y el futuro de la Asamblea es convocar, los presidentes de las asambleas nos haríamos cargo de lo que es la Asamblea y a partir de hacernos cargo convocaríamos un Congreso Nacional para elegir una nueva directiva, ¿no? Porque ahora ya vemos que esta situación debe cambiar. Y acá también vale la pena reflexionar. En algunos momentos, hubo mucha presión de parte del gobierno del MAS para que la Asamblea de Derechos Humanos sea tomada por gente del MAS. Porque ellos creían que al estar en el gobierno los derechos humanos estaba todo bien en el país. Entonces hubo incidencia en ese factor, lo que ha desvirtuado completamente y hay una falsa contradicción en la Asamblea, ¿no? Los que están cerca del MAS y los que están del otro lado, cuando el trabajo de la Asamblea es velar por los derechos humanos de todos los bolivianos. Entonces es un desafío que tenemos a nivel de la Asamblea para poder encaminar esta institución, porque la esencia del nombre mismo, la Asamblea, es que habían los fundadores aparte de la incorporación de algunos sacerdotes, eran las organizaciones sociales, la COP, la Federación de Mineros, los campesinos, y las otras organizaciones que eran miembros natos de la Asamblea sin necesidad de que sean elegidos, pero
al haber tenido esta concepción de que no era importante los derechos humanos, se han ido desarticulando y bueno, ya hemos visto que ha habido una debilidad en el trabajo de derechos humanos en el país, ¿no? Entonces, es algo que lo vamos a resolver las próximas semanas porque ya realmente necesitamos fortalecer este espacio de derechos humanos para que demos respuestas a las vulneraciones de derechos humanos que se están dando en el país. El tema de lo que nos compete como complemento a lo que hicimos anteriormente, y tal vez lo más importante, es el documento que tenemos y que fue transcrito de la participación de Marcelo, ¿no? El año 1977, el 27 de septiembre, invitaron en el Senado de los Estados Unidos durante el gobierno de Carter, ¿no? Para poder hablar sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, ¿no? Entonces, ese es el contexto del documento. Bueno, Marcelo al inicio de esta participación, él manifestó ante todos de que él está viniendo a hablar de los derechos humanos primero a afirmar de que la lucha de los derechos humanos no es una concesión de nadie, sino es la lucha de los pueblos, la lucha de las personas la que posibilita su reconocimiento, tal como hemos visto, ¿no? Durante la anterior PowerPoint, ahí hemos visto de cómo se ha dado en la Revolución Norteamericana, la Revolución, que han sido logros, principalmente la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa son las que van a incorporar los derechos que ahora lo conocemos como parte de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, Marcelo define claramente de que los derechos humanos son fruto de esas heroicas acciones colectivas de las luchas de los pueblos para alcanzar formas más justas de convivencia social, ¿no? Para Marcelo, los derechos humanos, aún los individuales, son conquistas sociales. No pueden quedarse en el ámbito personal, individual, son de carácter colectivo, ¿no? Porque son además estas luchas de los pueblos los que van a determinar que estos derechos sean reconocidos en las constituciones, ¿no? Tal como ha ocurrido en el caso de Bolivia, del 2005 al 2009, con lo que es la Asamblea 2007, 2008, 2009, la Asamblea Constituyente, es decir, todas las organizaciones sociales, todos los bolivianos hemos logrado implementar una constitución política en Latinoamérica que tal vez es una de las más avanzadas, ¿no? Entonces, eso es lo que Marcelo plantea en cuanto a lo que significan los derechos humanos para precisarlo, ¿no? Y principalmente vamos a ver después por qué se vulneran los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué se violan los derechos humanos? Marcelo nos precisaba que las causas que normalmente que provocan, y estamos hablando en el contexto en el que se ha dado, ¿no? El tema de este documento, nos decía porque la naturaleza política de los regímenes de gobierno eran minoritarios, no tenían la representación del pueblo boliviano, el accionar de las burguesías en Latinoamérica y en el país, provocaban que desde el Estado se vulnere, o sea, no tenían razón de ser estos regímenes autoritarios si no se vulneraban derechos humanos. Entonces creo que ese es algo que Marcelo lo tenía claro y por eso que en la iniciación de su disertación en el Senado decía, no esperen que yo venga aquí a traer la cantidad de muertos en mi país, la cantidad de heridos, detenidos, porque las causas no son esas, más bien son los efectos. Y los efectos son los efectos políticos, es la imposición de regímenes por pequeños grupos que manejan el país. El caso de las dictaduras de los 70, aquí nos hablan de los países capitalistas hegemónicos han provocado que de alguna forma hay un control en Latinoamérica
además han provocado que los países periféricos y los que de alguna forma no hemos logrado un desarrollo, tengamos que sufrir la arremetida de las grandes potencias, y no es casual ello, porque lo que intentaban a partir del control de las dictaduras, en el caso de Bolivia, la dictadura de Banzer se da porque estuvimos viviendo un proceso eh, de avance popular, como fue la Asamblea Popular el año 70, y eso ha posibilitado una respuesta inmediata, porque ahí ya la COP y las organizaciones de izquierda planteaban que a partir de la Asamblea Popular del Pueblo se iba a constituir el tema de lo que era el socialismo, ¿no? Y además el surgimiento del partido también se da en ese contexto. Entonces son gobiernos de facto, son gobiernos que de alguna forma intentan garantizar los privilegios de pequeños grupos. Y necesariamente para poderse sustentar necesitan de las violaciones de derechos humanos para poder acceder a lo que es el sustentarse en el gobierno. Ahora, esto también tiene relación, ¿no? El controlar el Estado significa de alguna forma imponer intereses, imponer medidas que beneficien a pequeños grupos. Esos pequeños grupos van de alguna forma soliviantando en contra del pueblo, matando a la gente. Y Marcelo lo precisaba eso, decía, acá no vamos a tenerlo en el tema de derechos humanos, no nos interesa seguir el proceso a una persona, no nos interesa tenerlo en el banquillo, nos interesa tener a toda una clase sentada en el banquillo de los acusados. Y además, eso no es solamente de esos grupos, sino que hay intereses de afuera, y que mientras exista este tipo de estados, las vulneraciones de derechos humanos van a ser cotidianas. Y por eso hay la necesidad de construir un Estado más democrático, un Estado que posibilite. Y Marcelo planteaba que era el tema del socialismo en ese documento, aunque no lo decía, pero desde una sociedad con equidad, con justicia, con la plena vigencia de todos los derechos, el derecho a la vida, a la salud. Marcelo planteaba cómo, por ejemplo, los porcentajes del ingreso per cápita en Bolivia eran mínimos, a comparación de 600 y más familias en la ciudad de La Paz. Los obreros vivían con $30 mensuales, mientras otras familias vivían con más de $600. Esos eran los parámetros de diferencia, ¿no? Para los gobiernos, para los gobiernos dictadores y fascistas de vulnerar, es una necesidad el vulnerar los derechos humanos. Si no, no tuvieran la situación de sustentarse en el gobierno. Y Marcelo decía, los gobiernos violadores de derechos humanos, como el de Banzer en particular, no lo son porque tienen una inclinación perversa, no porque sean porque les interesa de alguna forma vulnerar, sino que hay intereses políticos, económicos, sociales fuertes para la vulneración de derechos humanos. Entonces fue muy preciso en eso, Marcelo, y planteaba además de que de alguna forma la injerencia, el apoyo económico que llegaba al país era un medio también de vulnerar los derechos humanos, porque nunca se destinaba a presupuestos de salud, educación, mejorar la situación, sí, educación para salud. ¿Y qué cantidad de recursos destinaban, según el documento que Marcelo planteaba, decía de que se destinaba $8 para la educación y $800 para Marcelo. Y fue muy preciso en lo que decía, ¿no? En cuanto a la injerencia de los Estados Unidos. Él decía que
que la situación por la que se dan los derechos humanos es principalmente porque Estados Unidos tiene una política doble en el país, tiene una política hipócrita que de alguna forma habla de lo que es, no es tan ingenua, sino que tenía la intencionalidad de que esa intervención vaya con la finalidad de tener un dominio de nuestros recursos naturales, un dominio sobre la situación política del país, ¿no? Entonces, por eso Marcelo planteaba que debería Estados Unidos quitar su apoyo a Bolivia, que debería dejar de intervenir, porque de alguna forma esa intervención económica y política era la raíz para la práctica fascistoide, para la práctica de vulneración de derechos humanos. Y por eso él decía que como país, nosotros lo que tenemos que hacer con los derechos humanos es convertirlo en un instrumento de liberación nacional, un instrumento que nos permita de alguna forma hacer frente a toda esa arremetida que se tiene a nivel latinoamericano, o sea, él lo planteaba en su momento, y que posteriormente se ha visto de cómo se ha ido dando la injerencia en los gobiernos neoliberales, y para el 2019 también hemos visto de cómo la comunidad internacional, porque de alguna forma el gobierno del proceso de cambio ha ido tocando los intereses de estos poderosos en el país, y lo que ha provocado esta situación. Marcelo nos dice claramente en todo este desarrollo del documento que más allá de los derechos civiles que puedan tener los bolivianos, los que nunca se han tocado son los derechos económicos sociales y principalmente los derechos de los pueblos, ¿no? Creo que es algo que nunca lo han respetado, han intervenido, nunca nos han dejado actuar con soberanía, nunca nos han permitido desarrollarnos en nuestra industria, nunca nos han permitido que de alguna forma posibilitemos nuestro propio futuro. Siempre ha estado condicionado todo lo que significa nuestra perspectiva como país, ¿no? Entonces creo que esta situación perdura. No, tenemos todavía que construir nosotros, tenemos que construir un país en el que tengamos dignidad, tengamos que tener soberanía, tenemos que romper con el modelo es parte también de la vulneración, el modelo neoliberal que está vigente es vulneradora de derechos humanos y posibilita una situación de desigualdad cada vez mucho más profunda entre ricos y pobres en Latinoamérica, y en el caso de Bolivia ocurre lo mismo, ¿no? Pese a los avances de contenido popular que se han dado, todavía los derechos de educación, salud, vivienda, son todavía algo que se debe trabajar, que se debe profundizar, ¿no? Pues Marcelo nos habla de ello, ¿no? De que la única forma de poder avanzar para que se dé una verdadera democracia es una liberación nacional, ¿no? Una liberación nacional que nos posibilite una verdadera democracia en el país. Y a partir de ello, el disfrute de la justicia social significa que en democracia no exista miseria, que no exista gente pobre, la posibilidad de educación, salud, la posibilidad de que el medio ambiente, es decir, es eso la justicia social. Pero no se practica la justicia social solamente para pequeños grupos, y ese es un desafío que nosotros tenemos como partido para cambiar la situación en la que en este momento se encuentra el país. Y creo que y esta lucha no lo vamos a hacer solos como bolivianos, sino que tenemos que tratar a partir del fortalecimiento de nuestra organización como partido, tenemos que posibilitar alianzas a nivel latinoamericano para parar toda la injerencia que existe a nivel internacional para con el país. Tenemos un nuevo recurso. Marcelo nos repetía permanentemente que nuestros recursos, y eso está en el saqueo de Bolivia, nos decía que nuestros recursos naturales son el pan de hoy, pueden ser el hambre decía, pueden ser el hambre del mañana. Entonces creo que esa es una lucha que debemos continuar. Hay muchos de los postulados en cuanto a derechos humanos, en cuanto a la economía que nos planteaba Marcelo, que están vigentes. Entonces creo que debemos plantearnos nosotros la construcción de un Estado,
un Estado en la que haya un Estado socialista que nos permita equidad, justicia social y que además nos posibilite transformar verdaderamente todo lo que en este momento tenemos en el país. Y esa es la única forma, creo, que podamos avanzar hacia la construcción de una verdadera sociedad en la que tengan todos las mismas posibilidades. Es eso, compañeros, la exposición que... Y acá, Marcelo, al final recojo también un mensaje que es en la parte de su exposición. Dice, para nosotros la lucha por el respeto de los derechos humanos es la misma que por la lucha por la independencia y la liberación de nuestros pueblos. De sus triunfos surgirá una auténtica democracia. Y eso es lo que Marcelo lo manifestó, ¿no? En el Senado norteamericano como algo desafiante, pero que era algo que nos mostraba que cuál debe ser la senda, ¿no? Los derechos humanos están ligados a la lucha de los pueblos. Los derechos humanos no solamente tienen una vertiente jurídica, sino tiene una vertiente económica, social y política, y desde ese punto se convierte en un instrumento de articulación de los pueblos de Latinoamérica y de Bolivia. Gracias, compañero.